tardes, ¿qué tal, qué tal se escucha? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, hay algunos asientos acá adelante si alguien quiere pasar, porque no entiendo que por el tema del ruido ambiente que tenemos no se escucha muy bien atrás. Bueno, mi nombre es Marcelo Alfaro, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Soy el gerente general del Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón, y la presentación que les estoy trayendo se titula Innovaciones tecnológicas en hormigón. Una innovación es la intersección de la invención y la comprensión que llevan a la creación de un valor social o económico. Eso es una innovación, o sea, vamos a hablar de lo que son las innovaciones en el campo del hormigón. O sea, es una intersección entre invención y comprensión. La idea es crear un valor social y económico. Otra definición más bien sencilla sería: son ideas o inventos puestos al servicio de la sociedad que tengan que ver con reducción de desperdicios de materiales, menor impacto ambiental, mayor productividad, o bien optimización de costos, ya sea en productos, procesos y servicios. Ejemplo, hay muchas estructuras, vamos a hablar un poquito, me voy a disparar un poquito, porque si hablamos de innovaciones en hormigón, pues no es fácil hacerlo sin los aspectos de estructuras. Entonces, por unos minutos vámonos a mirar un poquito de aspectos de estructuras de hormigón. Esta es una torre de comunicaciones que está en China, y tiene una serie de particularidades. O sea, aquí le he puesto simplemente por un aspecto estético, por la forma que tiene, aunque por dentro es uno de los edificios inteligentes. Hoy en día la humanidad está enfrentando cada vez desafíos mayores. Las estructuras son cada vez más grandes. Si vemos esta estructura, es en este momento el edificio más alto del mundo, pero esto va cambiando cada cierto tiempo, hay un edificio más grande. Este es el Burj Khalifa, ubicado en Dubái, que tiene 828 metros de altura. Es una ciudad hacia arriba. 828 es casi 1 kilómetro y ya se está hablando de 1 kilómetro. Esto ha costado 1.500 millones de dólares y se han batido una serie de récords. Se han establecido nuevas marcas mundiales en una serie de temas. Por ejemplo, los elevadores más rápidos, 64 kilómetros por hora para subir de un lugar a otro. Imagínense un edificio de 1 kilómetro, ¿cuánto tiempo tardaríamos en un elevador para subir ese kilómetro? Si hablamos de un elevador normal, no funciona. Entonces aquí se ha aplicado innovaciones. 64 kilómetros sí te permite llegar hasta arriba. Es el récord mundial en altura de bombeo de hormigón a 606 metros de altura. 600 metros de altura, no es cualquier tipo de bomba, aquí se han hecho bombas especiales. El área de piso son 309.473 metros cuadrados, bastante grande todo el edificio. 163 son habitables, 7 son de servicios y de equipo. Les muestro una de las plantas, no porque querramos ver la arquitectura, sino porque me interesa mucho la forma. Si se fijan, es como una especie de estrella, y además tiene una serie de hendiduras, si se quiere, o tiene una forma que parece de alguna manera caprichosa, pero esto ha sido hecho por cuestiones de viento. Hemos tenido la ocasión nosotros como instituto de conversar con uno de los, más bien con el jefe de diseño de la parte de hormigón armado. Es un ingeniero que trabaja en Chicago, en una consultora que ha diseñado esto, y él nos decía que tuvieron que rotar ligeramente todo el edificio al momento de diseño, porque cuando hacían los modelos veían que la potencia o la fuerza del viento en determinadas direcciones era crítica para la estructura. Entonces hablaron con los arquitectos y dijeron: tenemos que rotar tantos grados, y los arquitectos no entendían los porqués. Pero una vez explicada la situación, se hizo el cambio.
Se está usando hormigón de alto desempeño desde la base hasta el piso 156. 156 pisos de hormigón, y este es más o menos el tipo de estructura. Todos son muros pantalla, entonces todos resisten al cortante, resisten esfuerzos horizontales, están arrastrados y la forma evita la presión del viento. Una serie de temas que nunca se habían estudiado. Se hicieron modelos de túneles de viento y es un modelo que se llama aeroelástico, o sea, comprobado para semejante volado de manera que pueda acomodar los esfuerzos del viento. El hormigón no es cualquier hormigón, es un hormigón que tiene protección catódica para sus armaduras. O sea, es un hormigón que no va a dejar que las armaduras sufran corrosión, porque el ambiente tiene cloruros y sulfatos. Entonces es un ambiente cerca del mar, de manera que el hormigón es especial. Incluso las fundaciones tienen sistemas de impermeabilización especiales. El hormigón es de 60 megapascales de resistencia característica, un hormigón de alta resistencia que, sin embargo, ya no es tanto un reto, o sea, se puede lograr esto y un poquito más. Reacción a vaciamiento 0.32, bajísima. Extenso plan de control, aseguramiento de la calidad, curado muy cuidadoso. Imagínense, estamos en el desierto. Además, en este desierto, aparte de ser muy seco, de día es muy caliente, pero de noche las temperaturas bajan. Temas que se han considerado: la retracción, la fluencia, efectos de segundo orden en el hormigón. No se hace un análisis lineal, sino un análisis de segundo orden. Temas de calor, de hidratación, etcétera, etcétera. Cada 3 días se vaciaba una losa, todo se formaba a nivel de piso, todo se subía, se preensamblaba abajo y se terminaba de ensamblar arriba. En temas de energía también hay una serie de innovaciones interesantes. El hormigón es más aislante que el acero. Ese fue uno de los aspectos por los cuales se decidió que la estructura sea de hormigón y no de acero, a pesar de su gran tamaño. Los vidrios son aislantes y hay un sistema de recuperación de condensación del agua del aire acondicionado. Cuando se tiene aire acondicionado se generan unas gotitas. Se ha decidido recuperar la gotita. Estamos en el desierto. Esas gotitas implican un volumen de 14 piscinas olímpicas al año. O sea, la gotita realmente tiene un valor muy interesante en estos niveles. Hay un sistema de ventilación que usa la diferencia de presión. Este es el ingeniero que conocimos, que se llama Peter Novak, que trabajó en el diseño y en la construcción. O sea, él era supervisor de esta obra, ¿no? Él nos mostró unas fotos impresionantes, pero no las ha querido compartir, así que estas son las que yo pude conseguir. Y él dijo una frase muy bonita, dice: la ingeniería le da al hombre una nueva forma de soñar. Bonito, ¿no? Él decía: en el Burj Khalifa yo puedo mirar una puesta de sol abajo, luego tomar el ascensor rápido, subirme a la parte más alta y volver a ver la misma puesta de sol. O sea, es quizá uno de los únicos lugares donde puedes hacer eso. Es una nueva forma de soñar. Entonces, como ingenieros tenemos ese reto: darle a nuestros países, a nuestros entornos, una nueva forma de soñar. Pienso que podemos ser mucho más creativos de lo que hemos estado haciendo ahora. Podemos hacer cosas incluso sencillas. El hormigón celular es un hormigón que tiene incorporación de aire en toda su masa. Es aligerado, aislante térmico, es acústico. Se puede usar en vivienda industrializada o lo que se llama la construcción Lean. Creo que aquí se está haciendo algo de esto. Es un hormigón que tiene tal cantidad de aligerante que se parece a algo que a todos nos va a gustar. Un chocolate de esos que tienen aire por dentro. Entonces tiene un poco de chocolate, pero es crocante. Este sería un hormigón crocante con el cual podemos hacer, por ejemplo, construcción de viviendas. El primer día se hace solo la fundación con todos los servicios dentro. El segundo día marcos, las instalaciones vienen ya colocadas. Hablamos con un ingeniero de México donde construyen, creo que eran 800,000 viviendas por año y allá son industrializadas. El concepto de industrialización es que no voy a tener un ejército de personas para que se corten todas las tuberías y generar un montón de desperdicios. ¿Dónde está en la innovación? A la fábrica de
de estos elementos, por ejemplo, de plástico, cañerías. Yo no le compro cañería, le compro kits hechos de instalación. Ellos reciclan su material. Entonces vienen todas del mismo tamaño ya hechas. El desperdicio se queda en planta y se recicla. Todos los marcos son exactamente del mismo tamaño. Hay un sistema de padronizar todo esto de manera que las industrias fabrican todo estandarizado y todo se va produciendo como en una cinta transportadora. Así como se ensambla un vehículo, aquí se ensamblan las casas, solo que la cinta vendría a ser los materiales que llegan. Y de esa manera se hace vivienda industrializada. Menos desperdicio, menos impacto ambiental, mayor productividad. El día 3 se han colocado ya los marcos y se hace un vaciado de un hormigón muy fluido. No se vibra, ese hormigón directamente penetra hasta el fondo. Se utiliza, como dijo Mauricio, que me precedió, el método de la madurez para ver en qué momento puedo yo quitar los moldes. Según la madurez del hormigón, hay un momento en el que ya se puede autosoportar y esos moldes hay que reutilizarlos muy rápido. Entonces se quitan rápidamente, no hay cangrejeras, no necesitamos reboque, ya está hecho. En este caso, que era un ejemplo de Brasil, el techo tenía mucha madera, aquí todavía se podría trabajar. Son 2 días que se utilizaba en el techo y los 2 días adicionales, 6 al 8, para acabados y pintura. Acabados donde sea necesario, en pisos, por ejemplo, o en baños, y directamente se pinta. En 8 días tenemos este tipo de viviendas ya concluidas. ¿Es posible? Claro que es posible, pero tenemos que cambiar un poquito el concepto. Aquí hablamos de volúmenes, la generación de proyectos grandes en los cuales se pueda trabajar a escala. Y ahí la ganancia está justamente en trabajar a una gran escala. Bueno, ustedes han visto las impresoras 3D, esas impresoras que permiten hacer elementos de plástico formados con una impresora. Esta es una impresora de hormigón. En este caso, enseguida vamos a verla en movimiento. Es una impresora que lo que hace es ir colocando capitas de un mortero de hormigón. Estas bancas, por ejemplo, se las ha hecho en vertical y luego se las ha echado. Veamos cómo funciona una impresora de hormigón en 3D. A ver, voy a ver si puedo colocar el video de esto. Esta es la impresora en 3D.
es una especie de manga que va colocando capa y capa de hormigón, o sea, va haciendo unas capitas muy delgadas y el espesor deben ser nada más algo como una pulgada, más o menos 2,5 centímetros. Este equipo se va moviendo por donde yo he determinado y me va haciendo las formas más increíbles, capa tras capa. Pasa el equipo y va haciendo, por ejemplo, en este caso, un castillito experimental. Esto ha sido impreso en 3D, directamente sin la mano del hombre. El castillito parece un juego y una cosa demostrativa, pero esto ya es real. Este es un hotel en Filipinas, desarrollado el año 2015, ya tiene 2 años. Fíjense la forma interesante de estas columnas. Una nueva forma de soñar. O sea, podemos hacer cosas distintas, creativas. En este hotel hasta la tina se ha hecho de hormigón impreso en 3D. Aquí tenemos una tina de hidromasaje. La impresora va pasando, hace los muros, se fijan que hace 2 pasadas, porque si no el muro sería de 2,5 centímetros. Esto se puede rellenar, por ejemplo, con otro hormigón, o se puede colocar algún aislante, un hormigón aligerado, lo que se quiera. Ahí hasta la tina tiene formas interesantes y ha sido terminada. Aquí ha sido revestida, algunas paredes también se han revestido, o se puede dejar en esta textura. En España ya se lanzaron a imprimir un puente. No les ha salido tan bonito, ¿no? Parece que aquí debería haber tenido alguna forma, algo se ha chorreado, parece, por acá. Entonces, obviamente, estos sistemas deben tener ciertos límites o algunos problemas que se pueden esperar. Pero este puente peatonal ha sido impreso en 3D. Entonces, es interesante que se puede hacer muchas cosas. Aquí tenemos una columna que está dejando unos espacios en los que podría tener, ya sea, puede ser simplemente una nervadura, o podríamos, por ejemplo, rellenar o poner acero, en fin, es otro concepto. Son capas de mortero que se van colocando y nos acercamos a lo que vemos en la naturaleza, la resistencia por la forma. Si alguno de ustedes ha intentado romper un huevo poniéndolo del lado, o sea, no del lado echado, sino paradito así, con las manos, yo los reto a que lo haga, no es posible, es muy fuerte, es muy resistente y el espesor de la cáscara es muy delgadito. ¿Dónde está el secreto? La forma, la doble curvatura. Hojas tan grandes de árboles a veces salen en volado. ¿Por qué? Porque hay nervaduras, hay una disposición óptima de los materiales, algo que como ingenieros no acabamos de entender. Nos gustan los espacios cuadrados, cúbicos, porque a veces así un poquito nos formamos medios cuadrados. Pero si analizamos la naturaleza y su optimización, tenemos muchísimo que aprender. Y este tipo de material nos va a dar otro concepto, otra forma, si se quiere, de soñar. Hay otros hormigones más en los que ya se usan en nuestros países, por ejemplo, el hormigón autocompactante. Este es, aunque ustedes no lo crean, un cono de Abrams. Se coloca el cono invertido, al revés, se saca el cono y el hormigón se chorrea. Y ya no se mide cuánto cae, porque cae todo, se mide el diámetro. Ahí está el diámetro. Entonces este hormigón tiene que fluir. Ya hablamos de hiperplastificantes. Hay un diseño especial para estas mezclas de hormigón, hay agentes antisegregación. En Bolivia se ha usado este tipo de hormigones, por ejemplo, en unas fundaciones con tubo tren y hormigón vaciado para pilotes. Entonces se ha echado este hormigón y vaciado bajo el agua, se elevan esos tubos y se ha hecho unos pilotes. Podemos hacer arquitectura con formas muy complicadas, casi que escultura en hormigón, y podemos lograr unos resultados muy interesantes. Podemos hacer vaciados muy rápidos, sin necesidad de vibrar, más productividad. Podemos hacer este tipo de vigas, un prefabricado de una forma en I, muy exigente, simplemente con hormigón que fluya, y no hay un solo hueco. No es solo el concepto de resistencia del hormigón. A veces pensamos resistencia, mínima relación agua-cemento. Esto patea el tablero. Si bien hay una mínima relación agua-cemento, el plastificante hace un hormigón fluidísimo, no seco. Si no vamos al concepto de que no haya
ningún hueco en el hormigón, que quede totalmente liso, totalmente lleno y se alcanzan resistencias muy altas. Esto también es hormigón translúcido. El hormigón no tiene que ser gris simplemente, en este caso es translúcido. ¿Cómo se logra? La idea es transportar la luz. Por ejemplo, estos han sido bloquecitos en los cuales se coloca fibra óptica. La fibra óptica transporta la luz de un lugar a otro y estos bloques están rellenos de hormigón, pero la fibra le da este carácter. Ahora, ¿para qué podríamos usar? ¿Qué tal seguridad vial, por ejemplo? En lugares donde es difícil o es accesible, pero podemos contar con una fuente de luz, así sea con un panel solar o con un generador, podríamos transportar hasta 20 metros esa luz y tener seguridad vial en una zona de peaje, en una zona donde haya dificultades de electricidad, en fin, una nueva forma también de soñar y de pensar. Hay innovaciones, hay creatividad, se puede hacer mucho. La química avanza cada vez más, ya no se habla de elementos micro, sino de elementos a nivel nano. Nanotecnología, materiales a la 10 a la menos 9. El hormigón puede ser más resistente, más durable, más fácil de colocar. Hace mucho tiempo se usaba la microsílica como un aditivo que puede dar una gran resistencia al hormigón porque es más fina que el cemento. Ahora tenemos nanosílica, o sea, mucho más fino todavía, más impermeable, más resistente, otro tipo de estructura molecular. Puede haber densificadores, elementos que sean muy densos, muy resistentes, muy impermeables, en fin, tenemos una serie de materiales que están ya a nuestra disposición. Hay mucho que podamos hacer. Impermeabilizar contra aceites, por ejemplo, acondicionar agua de mezclado, evitar exudación, reducir retracción, en fin, todos esos elementos se pueden trabajar. Este es un tema bien interesante, fue la tesis de grado de mi hija, que ella es ingeniera ambiental. Habíamos visto esto y lo hemos llevado a Bolivia. Usar hormigón ecológico, fotocatalítico. ¿Qué es el fotocatalítico? Es un hormigón recubierto con dióxido de titanio. El dióxido de titanio es un fotocatalizador. ¿Qué hace? Simplemente actúa como un catalizador y cuando los NOx, que son partículas de efecto invernadero, son óxidos de nitrógeno, cuando estos NOx están en contacto con la superficie del dióxido de titanio en presencia de rayos ultravioleta, estas moléculas se van rompiendo y este nitrógeno no es gas de efecto invernadero ya más, sino que se va convirtiendo en hidróxidos libres y nitrógeno que puede incluso ser absorbido por las plantas. Este nitrógeno puede descomponerse en presencia del dióxido de titanio. No se gasta el dióxido de titanio, solo es un catalizador. No es muy fácil de comprobar esto. Estos son los adoquines que se hicieron para este trabajo de tesis de grado. En la capa superior, simplemente al momento de su fabricación, se colocaba una capita delgada de dióxido de titanio y se trabajó en una caja de medición, ahí están los adoquines, donde se ponían lámparas de rayos ultravioleta y unos analizadores de gases. Entonces ahí se veía cómo los NOx iban desapareciendo en presencia de luz ultravioleta. En Europa han trabajado mucho con esto y podemos realmente ir descomponiendo gases de efecto invernadero. Y estos son generados por vehículos. Imagínense adoquines, pasos peatonales o cosas que apliquemos el dióxido de titanio, vamos a bajar esa contaminación que tenemos cada vez más en nuestras ciudades. Pienso que es un tema muy interesante que podrían estudiarlo acá, que tienen tanto vehículo, ¿no? Otras cosas que son ya como más sencillitas, pero vamos aterrizando en vías. Esto es hormigón y es simplemente estampado. Podemos jugar con formas. Parece piedra, tiene una apariencia muy linda, hay una cantidad de colorantes que se pueden aplicar para darle esta apariencia. Aquí las puntas lo denuncian, ¿no? Que es simplemente hormigón estampado. Muchas formas de hacerlo, con moldes a presión, y vamos a tener esto, con simplemente colocar unos moldes de pintura o que le terminen de dar la forma y aplicar encima colorantes que van a
durar mucho tiempo. En vertical también es cuestión de tener una mezcla correcta y yo puedo ir presionando en moldes y lograr con una mezcla que esté de revoque bien preparada, lograr formas y colores increíbles, ¿no? Realmente muy bonitos. Es cuestión de creatividad. En adoquines ni qué decir todo lo que se puede hacer, o sea, para cualquier tipo de tráfico, cualquier forma, lo que se quiera, se puede hacer cosas muy lindas. Nuestros arquitectos tienen que considerar las posibilidades que le da el hormigón. Y no solo eso, en vías podemos tener adoquines de colores que me marquen, por ejemplo, una ciclovía, que me marquen desvíos, que me marquen cruces. ¿Cuánto gastamos en pintura constantemente para ir reponiendo y reponiendo cada vez? Si lo podemos hacer de una sola, si utilizamos este tipo de adoquines. Obviamente son muy fáciles de reparar. Si tenemos zonas, por ejemplo, donde no están completos los servicios, los adoquines son una opción muy interesante. Bueno, y también se puede usar adoquines con este tipo de llanta. Obviamente esta llanta es la de un avión. Estamos hablando de una zona de parqueo de aeronaves. O sea, cualquier tipo de carga puede ser resistida por esto siempre y cuando tenga una base diseñada de acuerdo a la carga que se necesita. Ahí está, ¿no? Zona de parqueo. No va a ser en la faja de aterrizaje por cuestiones obviamente de dinámica, pero en la zona de parqueo aquí en Dallas, pues ahí está un avión y no estamos viendo los adoquines ni feos ni deformados. ¿Es posible? Sí es posible. Es cuestión de tener las herramientas de diseño y aplicarlas bien. Obviamente en paisajismo, desde zonas muy coloniales, si se quiere rústicas, centros de calles, zonas tradicionales que queremos preservar, es el mejor piso. Zonas muy modernas que queremos desarrollar es también muy interesante. Desde un avión hasta una ciclovía, pasando por cualquier otro tipo de tráfico, desgaste. Un adoquín puede tener 50 megapascales de resistencia, así lo fabrico, y esa piecita va a estar sometida a cargas muy fuertes, a abrasión, y voy a tener un hormigón muy resistente. Puede ser tan bueno o quizás mejor que un pavimento rígido, dependiendo de lo que yo quiera hacer, ¿no es cierto? Dependiendo de las cargas que yo quiera aplicar. Aquí hay una vía de asfalto, pero la parada está hecha en adoquines, simplemente porque el asfalto se va a ondular en estas zonas y hay problemas constantes. Una opción adoquines, otra opción pavimento rígido. En Bolivia hemos trabajado mucho en pavimento rígido, entonces no puedo dejar de mencionarlo. Esta es una de nuestras vías donde hay algunas innovaciones. Por ejemplo, un pequeño sobreancho y el uso de sonorizadores. Vamos a ver enseguida cómo funcionan estos. En pavimento rígido, vamos a ver si ahora sí da. Este es otro modelo de video. Vamos a ver si funciona. Está un poco fuerte el volumen, perdón. Esta es la inserción automática de barras. Las barras en las puntas las inserta la máquina. No se necesita hacer canastillos ni mano de obra. Esto ya viene con las máquinas, se puede utilizar así, y entiendo que acá también existen estos modelos de pavimentadora. Entonces ya están insertadas las barras y están preparándose para la siguiente junta. Qué pena que esté tan fuerte, ¿no? Bien, ahí está en posición para la siguiente junta. Aquí va alisando el hormigón. La voy a pasar nomás, es mucha labor. Ahí inserta una barra de amarre, vamos a ver eso más. No sé si se llegó a ver. Este es un rodillito que tiene que ir alisando. Aquí el hormigón estaba muy fluido en ese momento, pero ahí prepara el carrito las barras y más allá las va a soltar. Aquí estaría la barra de amarre. Esta máquina inserta las barras, tanto pasajeras como que de amarre. Ahí le han sobrado dos porque no tenían la dimensión correcta. Bien. Mejor, ¿no? Bueno, la venganza por la música ambiental.
Veamos un sonorizador. ¿Cómo se fabrican estos sonorizadores y para qué sirven? Bueno, la máquina es la misma del proyecto anterior, aunque estamos más lejos, sigue sonando. Van a ver en tiempo real cómo fabricamos un sonorizador. No es más que un estampado. Les explico un poquito. El ancho de vía en este caso es de 4 metros. 4,30 en rigor. Son 3,65 de vía y 50 centímetros de berma. Y estos sonorizadores sirven para dos procesos. Uno para seguridad vial. Si un conductor se está durmiendo, pasa por aquí y vibra en el volante y suena. Entonces el hombre puede corregir su posición. Pero, ¿cómo los fabricamos? Acaba de pasar la pavimentadora, el hormigón está fresco, simplemente se coloca el elemento con un pequeño molde para que no se deforme el borde, unos golpecitos y listo el sonorizador. De ahí se levanta y luego pasa un albañil y hace el trabajo fino. Estos, según diseño, van a determinado espaciamiento. Aquí viene una punta y allá otra, ¿no? Entonces, de esa manera queda listo el sonorizador, que suena bastante, ¿no? Bueno, ahora ha sonado por el video. La idea es que el vehículo suene si se está saliendo de la carretera. Parece una innovación solo por seguridad vial, pero en realidad no es así. Si la rueda está en el borde del pavimento, la tensión en el borde del pavimento es máxima. Esa tensión hace que yo tenga que dimensionar la losa de un cierto tamaño. Si la rueda está más adentro, se reparte mejor y la carga es menor, la tensión es menor. Con esto hemos puesto en su lugar al transportista. Circula donde debe, no donde él quiere. Y la losa nos dura más. En el caso del altiplano que compartimos entre Perú y Bolivia, hemos desarrollado unas mantas, un espesor, para hacer el curado del hormigón, para que pueda resistir temperaturas. Hemos llegado a menos 17 grados en el invierno. Y estas mantitas permiten eso. El pavimento rígido, en el caso de Bolivia, tiene un costo inicial diseñado para 20 años, parecido a un flexible diseñado para 10. Esta es una carretera San José-Roboré construida en el 2005, ya tiene 12 años. Este es el tramo siguiente, Roboré-El Carmen, donde ya se puede ver los sonorizadores donde quedan y nos da más seguridad vial, buena regularidad superficial y eso se va a mantener por mucho tiempo. Entonces aquí el resto de la berma, en este caso está de asfalto, ideal sería que sea todo de hormigón para mantener la integridad. Hemos trabajado mucho en temas de clima frío en diversas ciudades en altura. También estamos trabajando con fibras en el hormigón. En este caso, la autopista La Paz El Alto es el primer proyecto con macrofibras. Esta es la vía como estaba, ya así ha cumplido la autopista 39 años de servicio. Ya le fueron poniendo algunos parchecitos de asfalto y alguien quiso ponerle una pequeña lechada en algunos lugares y solo logró ensuciarla. El proyecto ha empezado el miércoles 4 de octubre, o sea, hoy día que es 18, hace ni 10 días, ni 2 semanas más o menos, hemos empezado el colocado con pavimentadora deslizante y macrofibra estructural. Estos son los primeros vaciados ya con pavimentadora deslizante. Esta máquina es la misma, inserta las barras, son losas cortas. Es un proyecto muy interesante. Obviamente el inicio es difícil, aquí hubo algún problema, no llegaba el hormigón, se estaba tratando de cubrir con plástico para que no se nos seque la mezcla. Si ustedes ven, la mezcla es bastante seca, pero además tiene el tema de la fibra. Había una duda de que la macrofibra, como es así grande, son 5 centímetros o 6 centímetros de longitud, de que el texturizado iba a ser muy difícil. Habían fotos muy feas de texturizado, pero realmente, si ustedes lo ven, está muy bien, mucho mejor que otros proyectos que hemos visto. Entonces, como que no estamos teniendo todos esos problemas. Luego, la aplicación de la membrana de curado y va como un hormigón normal. Ahí ustedes lo tienen.
pero es la primera vez que se usa la macrofibra y necesitamos hacer este ensayo que es el ensayo de ductilidad. Es un ensayo con el que estamos tropezando varios problemas. Es el ASTM-C 1609, es una viga que se coloca el hormigón, pero no es que solo se coloca, sino que se hace la presión hasta que tiene una fisura. Se mide la resistencia, hasta ahí es normal, pero la prensa es especial y una vez que se ha fisurado, recién trabaja la fibra. La fibra la ponemos no para que aumente la resistencia, sino para que me dé ductilidad. Entonces, después de que se ha fisurado, cae la prensa, pero sigue resistiendo carga y sigue resistiendo hasta que el centro se deforma 3 milímetros. Esta es la ductilidad que proporciona la macrofibra. Vendría a ser el área debajo de esta curva tensión-deformación. ¿Qué logramos? Convertir un material frágil que ante la aplicación de carga se rompe en un material dúctil que ante la aplicación de carga se fisura, pero esa fisura se mantiene unida. Entonces, le estamos incrementando vida útil y podemos también bajarle el espesor. Entonces, esta fibra agarra el hormigón y es un nuevo concepto de armadura. Tiene una resistencia similar al acero. Entonces, vamos a mantener fisuras muy unidas por mucho tiempo. Esa es la idea. Acá me robé un par de diapositivas de Mauricio. Aquí pongo fotos, Mauricio Salgado, de una vía que ellos han hecho, es un white topping, se tenía un asfalto ya muy dañado y encima se colocó este hormigón con fibra. Se han hecho muchas pruebas, Mauricio lo comentó, están haciendo pavimentos muy delgados, en algunos casos incluso de lo que Mauricio comentó, en zonas que tienen un ripiado o zonas de tráfico muy bajo, en espesores de 8, 10 y 12 centímetros. Entonces realmente es posible hacer otras cosas. Pavimentos prefabricados y pretensados. Esto hace algunos años era un sueño realmente. ¿Cómo colocar un prefabricado? Bueno, ahora hay toda una técnica. Hay unas llaves de corte y hay unos elementos, unos ductos en los cuales muy rápidamente se puede colocar estas losas. En estos ductos se pasan tendones y se hace un post-tesado. Se los tesa y esto llega a acomodarse todo y luego incluso se rellenan. Y terminamos, por ejemplo, una reparación muy rápidamente, una intersección de mucho tráfico. En una noche se coloca, se post-tensa, se rellena y queda terminado. Algunos ejemplos en Latinoamérica no tenemos, pero ahí pueden ver ustedes la tecnología en funcionamiento. Cómo se está preparando. Este es el moldaje en planta, transporte, colocado, terminado. Muy rápido, muy rápido. Iowa 2006. Muy rápido. Una interesante innovación. Hormigón permeable también es factible. Si queremos recargar el nivel freático, si queremos zonas de parqueo sin agua, muy factible de hacer hormigón en el cual toda el agua pase directamente a un subdrén. Detallitos, hay que trabajar en los bordes que sean más resistentes, hay que tener una aspiradora así de grande para mantenerlo, no es solo hacer, estamos acostumbrados a hacer, pero necesitamos también mantener el drenaje. Suelo cemento no debería ser una innovación, se usa desde los años 30, pero usa suelos locales, menor transporte, menor impacto, más durable, puede tener encimas rígido, flexible y menos mantenimiento. Estas son pruebas de suelo cemento que hicimos mezclado en sitio hace ya varios años. Puede ser mezclado en planta, estas ya son carreteras. Todos nuestros pavimentos rígidos de la zona del oriente, no todos, pero la mayoría de ellos, la carretera Santa Cruz a Brasil, tiene base de suelo cemento y pavimento rígido, hecha en planta, transportada, colocada con extendedora y luego compactada. Lista para la capa de rodadura. Pavimentos unicapa. Otra opción, hacer un suelo cemento de muy alta resistencia que nos permita soportar el tráfico durante unos buenos años. Alternativa a hacer un ripiado,
pero que después se quede como la capa base y luego pueda poner una capa de rodadura. Utiliza altos contenidos de cemento para que no sea erosionable. Hemos hecho varios proyectos, el más largo 1,2 kilómetros, son todos todavía experimentales, pero ya tienen 5 o 6 años de funcionamiento y bastante adecuado. Hormigón compactado con rodillo, es hormigón pero es muy seco, tan seco que lo compactamos a humedad óptima y lo compactamos con un rodillo. Con esto se hacen presas, por ejemplo, pero ¿por qué no pavimentos? No lleva acero, no lleva juntas, simplemente se extiende con motoniveladora y se compacta, o se extiende con una extendedora de asfalto. Y si hablamos de extendedora de asfalto, se puede usar máquinas incluso que compacten más. ¿De dónde nace? De un parqueo para equipo militar. Mucha carga, se necesitaba mucha resistencia. Entonces se aplicó conceptos de suelos al hormigón. Sigue siendo grava, arena, agua, muy poca agua, tan poca que se pasa esto y se camina o se abre al tráfico directamente después. Se controla con densímetro, interesante, ¿no? Hay pavimentadoras de asfalto tan pesadas que permiten colocar hormigón. Este se llama colocado con pavimentadora. Tiene una regla tan potente que me puede dejar pavimentos de 15-20 centímetros ya listos. No se necesita adición de agua, no hay acero, no hay juntas. Simplemente, bueno, las juntas sí se tienen que cortar, pero no hay ningún amarre en las juntas. Y la máquina compacta al 98% de densidad y queda listo. Ahí está, con extendedora de asfalto para cargas muy pesadas o velocidades no tan rápidas. Es posible. Reciclado nos va a hablar Rosendo Soruco, mi colega, así que simplemente diré que el asfalto que tenemos en la vía, cuando ya está muy deteriorado, muy vencido, con este tipo de maquinaria lo podemos romper, disgregar y colocarle cemento, arena, agua y tener una base suelo-cemento. Tenemos varios proyectos ya en desarrollo en Bolivia. Esta foto no es de Bolivia, sin embargo, porque no tenemos este tipo de tren, pero quise mostrar que aquí puede venir agua, cemento y un dosificador para entrar a la máquina como lechada. Aquí se deshace todo, entra agua, cemento y sale directamente una base suelo-cemento. Se compacta y se coloca capa de rodadura. Sobre capas, no tienen que ser tan chiquitas, pero encima del asfalto podemos poner capas de hormigón y incluso pueden adherirse, no siempre. Si el asfalto está en buenas condiciones, se adhiere el hormigón, no al asfalto, porque no se adhieren entre ambos, pero sí se puede adherir al agregado. Si yo puedo exponer agregado, dejarlo expuesto, el hormigón lo puede agarrar y tener una adherencia asfalto-hormigón. No es tan fácil, pero se puede colocar este tipo de carpetas. Aquí está la avenida Cantutani en La Paz, donde había una serie de deterioros. Vean ustedes las fisuras que tenía este asfalto y ni qué decir ondulaciones. Las ondulaciones se han fresado, hemos colocado encima un hormigón, este ha sido vaciado con regla nada más porque es una avenida pequeña. Ahí están sus barras de amarre, pasajuntas, en este caso el diseño así lo ameritaba y se ha colocado una nueva capa. Esta es la avenida Cantutani en La Paz, así queda terminada. Este es un puente muy bonito, son puentes trillizos se llaman, son 3 y son 2,5 kilómetros que vinculan la zona sur de La Paz. Esta es todavía la vía antigua en asfalto, esta parte todavía está, no tenía tanto deterioro como esta otra, y aquí ya tiene la nueva capa de rodadura. Bueno, aprovecho para hacer una pausa comercial, ya no pude conversar, pero tenemos un seminario de túneles en Bolivia que empieza la próxima semana, así que si alguien tiene tiempito y se anima, pues contáctenos. Estamos los días 26 y 27 de octubre en la ciudad de Cochabamba. Si necesitan mayor información, avísenme o visiten ibch.com. Bueno, he tratado de pasarles un montón de innovaciones muy rápido, muy a la carrera, y darles una serie de chispazos, así como WhatsApps que recibimos, ¿no? Un pedacito de una cosa, de otra. Entonces sé que estamos con toda la cabeza quizás un poco llena de muchas cosas que se pueden hacer. El principal mensaje que quisiera dejarles es este: mantengamos siempre viva la llama del conocimiento.
esta es la llama que tenemos en Bolivia. Bueno, gracias y atento a cualquier consulta.